Considera dos bloques de masa M1 y M2 colocados uno junto al otro sobre una superficie horizontal sobre la cual pueden deslizar con roce despreciable. El bloque M1 se encuentra atado a un resorte de constante elástica K y largo natural L sub 0, cuyo extremo está fijo, aquí, el resorte. El sistema se libera desde el reposo en una posición en la cual el resorte está comprimido una distancia d. Entonces nos piden determinar. Prueba que el sistema describe un movimiento armónico simple de frecuencia omega 1 hasta que el resorte alcanza su largo natural. ¿Cuál es el valor de omega 1? ¿Y qué tiempo transcurre hasta que los bloques se despegan? Desde el instante que se despegan, el bloque M1 unido al resorte describe un más distinto al anterior. Determina el estiramiento máximo del resorte. Vamos a la resolución. Aquí se describe la situación inicial. Tenemos la masa M1 que está unida al resorte, se coloca al lado de la masa M2, el resorte está con su longitud natural y luego todo este conjunto suponemos que empujamos los bloques una distancia d. Esto es lo que hemos deformado el resorte. Si ahora liberamos el sistema, es decir, si soltamos los bloques, entonces el resorte se estirará hasta recuperar su longitud natural L sub 0. Y cuando llega a este punto, ambos bloques tienen una velocidad v sub 0. Ahora bien, ¿qué es lo que pasará a partir de aquí? El bloque amarillo, que es el bloque M2, seguirá con la velocidad v sub 0. Pero este bloque, a partir de este punto, va a disminuir su velocidad porque está unido a un resorte que una vez que ha recuperado su forma natural, al moverse el bloque 1 hacia la derecha se está estirando, por lo cual la fuerza elástica que ejercerá sobre este bloque tendrá sentido contrario. Hemos querido ilustrar esa fuerza. Si este bloque se mueve un poquito hacia la derecha, inmediatamente ya aparece esta fuerza elástica sobre él y empieza a frenarlo, mientras que el otro, el M2, sigue lo más campante con la velocidad v sub 0 y se pierde por ahí. Entonces, vamos a ilustrar lo siguiente. El bloque no llegará a una distancia d desde la posición de equilibrio, que sería esta, hacia la derecha. Llegará a una distancia menor y nos podemos dar cuenta fácilmente de eso haciendo unos cálculos muy simples. En la situación que hemos marcado aquí como 1, el sistema tiene una energía potencial elástica almacenada en el resorte porque los bloques están en reposo. Esa energía potencial elástica la podemos escribir como K por d al cuadrado, que es lo que se ha deformado el resorte, dividido entre 2. Muy bien, luego que se liberan los bloques, pasamos a la situación 2, donde el resorte ha recuperado su forma, su longitud natural es L sub 0, y el sistema tiene su máxima energía, que será energía cinética, la cual podemos escribir de esta forma. M1 más M2 por esa velocidad que le hemos llamado V0 al cuadrado, dividido entre 2. Como la energía mecánica se ha conservado, podemos igualar ambas expresiones y nos queda K por d al cuadrado dividido 2. Esto será igual a M1 más M2 por V0 al cuadrado. Todo esto entre 2. Podemos simplificar el 2 y nos vamos a quedar por ahora con esta expresión que es K por d al cuadrado igual a M1 más M sub 2 por V0 al cuadrado.
y la vamos a dejar ahí. A partir del momento en que los bloques abandonan la posición de equilibrio, ya hemos dicho que este bloque, el M2, sigue tranquilamente con su velocidad, pero ahora el sistema masa-resorte está formado por la masa M1 y el resorte de constante K. Entonces, la energía con la que se queda este bloque va a ser igual a la energía potencial elástica que podrá alcanzar este resorte. Eso nos permitirá saber si D' es mayor, menor o igual que D. Entonces vamos a escribir que para la situación 3 el bloque tendrá una energía cinética que será igual a M1 por V0 al cuadrado dividido 2. Y entonces el resorte alcanzará, cuando este bloque se detenga, alcanzará una energía potencial elástica máxima que será K por D' al cuadrado dividido 2. Y en virtud de la conservación de la energía mecánica, eso nos quedará que M1 por V0 al cuadrado dividido 2 será igual a K por D' al cuadrado dividido entre 2. Podemos simplificar los dos. Vamos a borrar un poquito aquí arriba. Y ahora haremos lo siguiente. Si despejamos V0 cuadrado de esta expresión, encontraremos la relación que hay entre D y D'. Entonces vamos a poner M1 por V0 al cuadrado. Eso nos quedará, despejado de ahí, nos quedará K por D al cuadrado, todo esto dividido, M1 más M2, y todo eso será igual a K por D' al cuadrado. Podemos simplificar K y podemos calcular D' haciendo lo siguiente. Ponemos raíz cuadrada a ambos lados del signo de igual, y entonces nos quedará D por la raíz de M1 dividido M1 más M2, esto será igual a D'. Con lo cual queda demostrado que D' será menor, porque este denominador es mayor que el numerador. Entonces esto me dará 0, algo. Al multiplicar D por 0, algo me dará un resultado que evidentemente será menor. Pregunta A. Prueba que el sistema describe un movimiento armónico simple de frecuencia angular, debería decir angular, ω1, hasta que el resorte alcanza su largo natural. ¿Cuál es el valor de ω1? Y luego pregunta qué tiempo transcurre hasta que los bloques se despegan. Es decir, que nos piden demostrar desde que comprimimos a los objetos contra el resorte y los liberamos, y estos cuerpos alcanzan la posición de equilibrio, nos van a pedir demostrar que eso es un movimiento armónico simple. Aquí tenemos una figura que muestra el resorte con su longitud natural y las dos masas. Recordemos que esta masa simplemente está junto a M1 y M1 está unida al resorte por algún artefacto aquí, ¿no? Bien, si nosotros comprimimos una distancia X, es decir, deformamos el resorte una distancia X, el resorte ejerce sobre los objetos una fuerza en sentido contrario. Si por el contrario estiráramos el resorte, este haría sobre los objetos una fuerza en sentido contrario. Entonces, lo que se cumple es lo siguiente. Ley de Hooke. La ley de Hooke establece que algunos cuerpos elásticos, como la mayoría de los resortes que están fabricados con un buen acero, cumplen que la fuerza ejercida por el resorte, llamada fuerza elástica, es directamente proporcional, de ahí la constante K, a la deformación X que experimenta el resorte. El signo de menos indica que los vectores fuerza elástica y elongación o deformación X siempre tienen sentido contrario. Siempre. Si yo
estiro el resorte, X es para la derecha y la fuerza sobre los objetos será hacia la izquierda. Siempre se cumple esta relación. Ahora, por ejemplo, si tenemos una bandita elástica, lo que comúnmente llamamos una gomita, la gomita no cumple la ley de Hooke. Simplemente esto está reservado a algunos cuerpos elásticos como los buenos resortes, por ejemplo, que lo cumplen. La constante K se denomina constante elástica del resorte y sus unidades se desprenden de ahí. Si la despejáramos, es Newton por metro. Entonces, de alguna manera, la constante mide la cantidad de fuerza que es capaz de ejercer el resorte por unidad de longitud. Muy importante. Muy bien, entonces, nosotros podemos escribir esa fuerza de otra forma, ya que estamos actuando en el eje X. Podemos poner que la fuerza es igual a menos K por X y como las otras fuerzas que están actuando serían peso y normal, pero dado que los objetos no se mueven en dirección del eje Y, los pesos más las fuerzas normales, su suma dará 0. Por lo tanto, la fuerza elástica es la fuerza neta, la cual podremos escribir como masa por aceleración, que a su vez la podemos escribir como la masa por la derivada segunda de X con respecto al tiempo según Y, y lo escribimos de esa forma. Bien, entonces lo que podemos hacer ahora es eliminar los versores e igualar esta ecuación a 0, donde nos quedaría masa por la derivada segunda de X con respecto al tiempo, que lo escribimos de esta forma, más K por X, esto será igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es dividir todos los miembros de esta igualdad, todos los términos, entre la masa. Entonces esto nos quedará derivada segunda de X con respecto al tiempo más K sobre M por X, y todo esto es igual a 0. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes homogénea. Y la solución de esta ecuación diferencial es la siguiente. Una de las posibles soluciones es que X de t es igual a la amplitud por el, por ejemplo, coseno de omega t más una constante de fase phi que depende de las condiciones iniciales del problema. Es decir, cuando yo, para poder calcular la constante de fase phi, tengo que tener la terna de valores de X, la amplitud y el tiempo. Tengo que tener esa información para poder despejar el ángulo phi. Bien, en esta solución, omega es la raíz cuadrada de K sobre M. Y esta es la omega 1 que estábamos buscando. Ya que estamos, vamos a demostrar que efectivamente esta función es solución de la ecuación diferencial. La misma ecuación la hemos escrito aquí arriba y ahora voy a escribir la función x de t teniendo en cuenta que la amplitud siempre es la máxima elongación y la máxima elongación que ha ocurrido aquí es d, porque el movimiento armónico simple está restringido a esta distancia, que es lo máximo que comprimimos el resorte, que luego vuelve a su longitud natural, y el movimiento armónico simple solamente es entre estos dos estados. Entonces simplemente lo pondremos como d por el coseno de omega por t más la constante phi. Una cosa importante, esta masa que aparece aquí es toda la masa que está oscilando en ese movimiento armónico simple, que es la masa m1 más m2. Vamos a aclararlo por aquí, que m será m1 más m2. Para demostrar que esto es solución de mi ecuación diferencial, como aquí aparece la derivada segunda de x con respecto al tiempo, primero hallaremos la derivada primera. Entonces, la derivada primera de x con respecto al tiempo será la constante d, la derivada del coseno será menos, pongo aquí, seno de omega t más phi, que phi es una constante, y como tenemos que seguir la regla de la cadena, esto nos queda multiplicado por omega.
Y ahora tenemos que hallar la derivada segunda de x con respecto al tiempo. Entonces esto nos quedará menos d por omega, la derivada del seno es coseno de omega t más phi por omega, entonces me quedará aquí omega al cuadrado. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es sustituir esto aquí y la x por esta solución, a ver a qué llegamos. Entonces, menos d por omega al cuadrado por coseno de omega por t más phi más k sobre m por x, que es d por coseno de omega t más phi. Y esto debería ser igual a 0. Y efectivamente, como omega al cuadrado es k sobre m, tenemos lo mismo, pero con signo positivo y signo negativo. Tenemos dos términos que son opuestos, por lo tanto su suma es 0, lo cual demuestra que efectivamente se trata de un movimiento armónico simple. Hemos resuelto la ecuación diferencial, esta es la solución. Puede ser en seno, puede ser en coseno también. Esta es la solución. Y con una frecuencia angular omega 1, que es raíz de k sobre m. Y ahora nos pide qué tiempo transcurre hasta que los bloques se despegan. En un movimiento armónico simple, si estas masas estuvieran unidas, con algún pegamento, por ejemplo, o con velcro, tendríamos un movimiento armónico simple entre menos d y más d. Tendríamos una oscilación eterna, porque si no hay fricción y tampoco hay pérdida en el resorte por calor, por temperatura, esto estaría oscilando eternamente entre menos d más d respecto a la posición de equilibrio. ¿Vale? Ahora, ¿cuándo empiezan a despegarse los bloques? Los bloques empiezan a despegarse cuando el resorte recupera su forma, porque a partir de ahí la fuerza será contraria al desplazamiento y este bloque ya se empieza a frenar, mientras que este, como está suelto, sigue, ¿verdad? Bien, ahora una cosa. ¿Qué es el período? El período es el tiempo de una oscilación completa. Por ejemplo, el sistema parte de este punto, parte de aquí, va hasta más d, regresa, pasa por la posición de equilibrio, vuelve a menos d y ahora saldrá de nuevo. Eso es un período. Pero, ¿qué tiempo hemos tenido aquí? Aquí simplemente hemos tenido que las masas van de aquí hasta aquí, lo cual es simplemente un cuarto de período. O sea que el tiempo que estamos buscando en la pregunta A, el intervalo de tiempo es la cuarta parte de un período. ¿El período cómo lo podemos encontrar? De la siguiente forma. La frecuencia angular, omega 1, es 2pi dividido el período. Por lo tanto, el período es 2pi sobre omega 1. Entonces, el período sería igual a 2pi sobre omega 1, que es la raíz de k sobre m1 más m2. Por lo tanto, el tiempo que estamos buscando es 2pi sobre 4 por la raíz de k dividido m1 más m2. Simplificamos y nos queda ahí un 2 en el denominador. Luego dice, desde el instante que se despegan, el bloque M1 unido al resorte describe un movimiento armónico simple distinto al anterior. Determina el estiramiento máximo del resorte. El resorte con su longitud natural es esto. Si lo tomamos como referencia en todos estos dibujitos, esta sería la posición de equilibrio y esta longitud que señalo aquí, o sea, esta que está aquí, sería la longitud natural del resorte. Esto sería el E sub 0. Entonces, en el movimiento armónico simple que va a efectuar esta masa sola, irá desde más d' a menos d'. Se producirá esta oscilación. Entonces, la máxima separación desde la posición de equilibrio será d', que ya lo tenemos calculado. Así que la respuesta a la B la tenemos por ahí.
Bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Por favor, déjenme en los comentarios si les gusta o algún error que hayan encontrado para corregirlo y así. Muy amable, gracias.